No sé por qué estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana. Quizá porque, por primera vez en años, siento que si no lo cuento, me voy a ahogar. Soy Lucía, 50 años, y llevo una vida entera tragándome silencios que queman. Hoy, por fin puedo decirlo. Mi nuera destruyó a mi familia. La dejé entrar en mi casa en Madrid como una hija, y ella nos echó a la calle como si fuéramos basura. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mi hijo Mateo, mi niño, destrozado, esposado en un aeropuerto de Estados Unidos, por culpa de ella. Y ahora, mientras escribo, escucho la lluvia golpear la ventana del viejo piso donde duermo. Esa lluvia trae recuerdos que no puedo seguir guardando. Necesito contarlo todo. Todo, aunque duela. Y créanme, apenas estoy empezando, porque lo que vino después fue mucho peor. Ella se llamaba Valeria, hermosa, educada, sonriente, la clase de mujer que cualquier madre bendice para su hijo. Qué ironía, ¿no? El veneno siempre entra disfrazado de perfume. Al principio, en nuestra casa había risas, cenas, planes. Yo la veía abrazar a Mateo y pensaba, al fin alguien lo quiere tanto como yo. Qué ciega estaba. Un día, sin aviso, Valeria empezó a pedirme joyas para una boda de su prima. Luego me pidió los papeles de una propiedad para ayudar a Mateo a hacer un trámite. Yo confié. Siempre confío en la familia, aunque la vida me enseñó tarde que no debe darse todo sin mirar a quién. Y luego, una noche de verano, entré al salón y la encontré susurrando al teléfono. Sí, amor, tranquila, él no sospecha nada. Pronto será solo para nosotros. Me quedé helada. Sentí que dejé de respirar por un segundo, pero no dije nada. Me callé, como siempre. Y ahí empezó mi tragedia. El ambiente en casa se volvió extraño. Silencios largos, portazos, miradas raras. Mi marido Javier se pasaba las noches en el balcón fumando sin hablar. Yo sabía que algo iba a romperse, pero no sabía cuándo ni cómo. Hasta que un día Valeria explotó. Gritó que no tenía libertad, que la controlábamos, que la estábamos asfixiando. Mateo, confundido, la defendía porque la amaba. Yo solo observaba cómo el veneno hacía efecto. Una noche, al volver del mercado, encontramos la puerta cerrada, la cerradura cambiada y las maletas tiradas en la calle, bajo la lluvia. «Este es mi hogar ahora», gritó Valeria desde dentro. «Vosotros sobráis». Javier se quedó paralizado. Mateo lloraba y la suplicaba desde la puerta. «Cariño, abre, por favor». Pero ella no abrió. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que me estaban arrancando el alma. Y todavía no sabía que era solo el comienzo. Días después, Mateo volvió con Valeria. Decía que ella estaba embarazada, que necesitaba apoyo, que yo debía disculparme. Lo tenía totalmente atrapado. Yo acepté cualquier culpa con tal de tener a mi hijo cerca. Pero entonces Valeria empezó a presionarlo con una nueva idea. «Vete a Estados Unidos, allí ganarás buen dinero. Yo cuidaré a la familia aquí». Mateo, desesperado por complacerla, aceptó. Yo intenté advertirle que algo no me cuadraba, pero él estaba ciego por amor. Un día antes de su vuelo, encontré a Valeria y a un hombre desconocido revisando su equipaje. Me vio mirarlos y sonrió. Esa sonrisa, Dios mío, jamás la olvidaré. Sentí un escalofrío, pero no sabía por qué, hasta que fue demasiado tarde, porque ya estaban cerrando la trampa. Cuando Mateo aterrizó en Estados Unidos, me llamó desde un número desconocido. Su voz temblaba. «Mamá, me han detenido». Se me cayó el teléfono de las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Corrí al cuarto, donde Javier rezaba en silencio, y le dije entre lágrimas:
Mateo está preso. Dice que encontraron droga en su maleta. Droga, en la maleta de mi hijo, el chico más limpio del mundo. Yo sabía que eso era obra de Valeria y de su amante, aquel hombre que vi aquella tarde. Quise llamar a Valeria, enfrentármela, pero cuando busqué mis joyas, ya no estaban. Y mis papeles de propiedad tampoco. Todo me lo había robado. Y sin embargo, lo peor estaba por llegar. 3 semanas después, Valeria desapareció. Dejó a sus 2 hijos, mis nietos, en el portal de una vecina y se fue. Pero antes de irse, dejó un mensaje de voz para mí. Tu hijo es un estúpido, tú eres una estúpida, y tu marido también. Mateo pagará por no ser suficiente hombre para mí. Ese fue el momento en que yo de verdad dejé de llorar, porque el dolor se convirtió en otra cosa, en algo más oscuro, más frío, más afilado. Reuní cada euro que pude, vendí lo poco que me quedaba, pedí ayuda a quien jamás creí pedirla y viajé a Estados Unidos, yo misma, sola, porque nadie salva a tu hijo como lo hace una madre, incluso si tiene que caminar sobre fuego. Y allá conocí a alguien que cambiaría mi destino. Viajé a Estados Unidos sola, con una maleta vieja y un miedo que casi me rompía el pecho. Mateo estaba en una cárcel que olía a metal y desesperación, y yo no tenía a nadie, o eso creía, porque allí apareció Elena, una chica que ni me conocía, pero se sentó a mi lado como si nos uniéramos por un mismo dolor. Tenía una voz suave, pero firme, una de esas voces que te agarran cuando sientes que estás cayendo. Señora, yo puedo ayudarla, sé cómo moverme aquí. Y así empezó todo. Elena pasó noches enteras buscando abogados, llamando a oficinas, revisando documentos, defendiendo a Mateo como si fuera su propia sangre. Una vez, cuando por fin encontramos una prueba que demostraba la inocencia de mi hijo, Elena me miró con los ojos llenos de cansancio y me dijo: «No se rinda ahora, estamos muy cerca». Y tenía razón. Fue gracias a ella, a su fuerza, a su corazón enorme, que pudimos demostrar que Valeria y su amante habían metido la droga en la maleta. Fue gracias a esa chica, sí, esa chica, que mi hijo salió vivo del infierno. Ella fue quien lo sacó de la cárcel, quien firmó documentos, quien habló con gente poderosa, quien empujó la puerta que nadie quería abrir. Mateo salió libre, y cuando lo abracé, sentí que mi alma regresaba a mí. Y ahí estaba ella, Elena, mirándonos desde lejos, con una sonrisa cansada, como si dijera: «Lo logramos». Volvimos a Madrid sin decir una palabra a nadie. Mateo estaba cambiado. Ya no era el muchacho dulce. Era un hombre roto, reconstruido con furia. Un día apareció con un coche nuevo, caro, brillante. Un coche que no podía pagar, a menos que tuviera un plan. Quiero que ella piense que soy rico, que vuelva a buscarme. Yo lo miré asustada. «Hijo, ¿seguro que quieres?» «No quiero, mamá, necesito». Y así fue. Valeria regresó. Como una sombra atraída por el olor del dinero, quiso volver a seducirlo, lo llamaba, le enviaba mensajes, lo perseguía. Mateo fingía caer en su juego, fingía perdonar. Yo veía todo desde lejos y entendía que mi hijo había aprendido la lección más dura: el veneno se combate con veneno. Y entonces la atrapó. Mateo consiguió grabar conversaciones entre Valeria y su amante, toda la trama, todos los planes, todas las confesiones. La policía no tardó en actuar. Cayó ella, cayó él, cayó la red entera. El día que se la llevaron esposada, me miró con un odio puro, frío, animal. «Esto no ha terminado, vieja». Yo solo la miré en silencio, porque dentro de mí ya no quedaba miedo. Y cuando creí que la historia acabaría ahí, mi hijo hizo algo que no vi venir.
Un año después, Mateo volvió a ser el hombre que yo recordaba. Más fuerte, más claro, más decidido. Y una tarde, mientras la luz de Madrid entraba por la ventana del viejo piso, me dijo con una voz que casi me hizo temblar: «Mamá, quiero presentarte a alguien». Cuando abrió la puerta, entró Elena, la misma chica que nos ayudó en Estados Unidos, la misma que no nos conocía, pero nos defendió como si fuéramos su propia familia. Ella sonrió, con esa calma que siempre me dio paz desde el primer día, y Mateo, nervioso, le tomó la mano. «Mamá, Elena estuvo conmigo cuando nadie más estaba. Me ayudó a salir del infierno y...». Pausó, respiró hondo. «Quiero casarme con ella». Sentí que el mundo se me aflojaba por dentro, no por sorpresa, sino por alivio. Por fin alguien bueno entraba a nuestra vida después de tanta oscuridad. Lloré, pero eran lágrimas limpias, de esas que uno ya casi había olvidado cómo se sienten. Valeria fue condenada, su amante también. La red cayó entera. Recuperamos la casa, la propiedad, la paz. Pero a veces, cuando la noche se queda demasiado quieta, mi móvil vibra. Mensaje sin número, solo 2 palabras. Aún sigo aquí. No sé si es ella o si es otra sombra del pasado, pero ya no importa, porque esta vez no tengo miedo. Y por primera vez en mi vida, sé que no estoy sola. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Y si quieres más historias así, sigue a Cuentos Rotos de Abuela.